No, en un motín, en Reforma, pues un muchacho me sacó el cuchillo y me lo pasó así. Apenas pude echar la camisa para atrás, digo yo. Y de ahí me sacó un privado de libertad. Y llegué a la oficina y tenga la seguridad que no fui en ese momento a darle gracias a Dios de que no me había pasado nada. Primero fui al baño, porque si no me orinaba el susto que llevaba, pero... Orientador, soy de profesión orientador. Luego trabajé como director en la cárcel de Heredia, luego Limón, Centro de la Reforma, y después, más o menos por un poquito más de 30 años, fui director de todos los centros penales del país. Y estuve en el Instituto Nacional de Criminología, fui jefe nacional del Departamento Educativo y también estuve como director general de adaptación social y, ¿qué más? Consultor de Naciones Unidas en Guatemala y digamos que conferencista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en tema de lo penitenciario y profesor universitario en criminología. Actualmente ya no das clases. Ahora nada más estoy dirigiendo tesis. Entonces, en eso tengo 5 tesis pendientes ahí con algunos muchachos que esperamos defenderlas en el mes de enero. A través de toda esta carrera tan robusta, ¿cuáles fueron los mayores retos, don Luis? Digamos que el primer reto pues era asumir la cárcel de Limón, porque al año exacto de estar de orientador me nombraron director en la cárcel de Limón y era un centro, digámoslo así, complicado por el tipo de población que en aquel momento se manejaba, pero bueno, después vino el de la Reforma y que es el reto más grande, donde sí, pues hay muchas situaciones de motines, enfrentar muertos, evasiones y ese tipo de cosas, pues hacen que uno vaya tomándole un carácter distinto al trabajo, ¿verdad? Pero sí, en Reforma, en un motín, pues no, en un motín, en Reforma, pues un muchacho me sacó el cuchillo y me lo pasó así. Apenas pude echar la camisa para atrás, digo yo. Y de ahí me sacó un privado de libertad. Y llegué a la oficina y tenga la seguridad que no fui en ese momento a darle gracias a Dios de que no me había pasado nada. Primero fui al baño, porque si no me orinaba el susto que llevaba, pero son cosas que en un trabajo como esos pues se enfrenta. En algún momento pueden pasar situaciones violentas y que uno está en riesgo. Ya han pasado varios años de todo esto, ¿verdad? Pero ¿cómo recuerdas el Centro de la Reforma? Bueno, era un centro penitenciario peligroso, pero a la vez se hacían muchísimas cosas que la sociedad civil pues de pronto no pensaría que se hicieran, ¿verdad? Por ejemplo, había baile con la Sonora Santanera el Día de la Madre, porque alguien nos favorecía con la posibilidad de que ellos pudieran llegar. Más o menos salían a trabajar 150 privados de libertad a una finca que estaba a la parte del centro penitenciario de la Reforma y tenían que regresar. Y teníamos un equipo de fútbol que jugó y quedó campeón en un campeonato que se hizo en Alajuela y tenían que salir a jugar del centro penal. Bueno, de hecho yo integraba parte del equipo porque dentro de mis cosas pues jugué fútbol. ¿Era un equipo de funcionarios? No, de privados de libertad. ¿Y había presos también? Correcto. ¿Cómo manejaban eso? Bueno, para ese tiempo estuvo
privado de libertad José Manuel Chirimba Rojas. Era seleccionado nacional, jugador de primera división, y él tenía un equipo, y como clasificaron, entonces tuvimos la oportunidad de agregarle dos policías y yo, no porque fuera el director, pero yo medio jugaba. Entonces, para aquel tiempo, como se quedaron campeones, el ministro de Justicia nos dio entrada para todos los muchachos y los llevamos al Estadio Nacional a que vieran el partido entre Salvador y Costa Rica, cuando Costa Rica clasificó para el Mundial de Italia 90. Nos consiguió 20 entradas. Entonces nada más llevamos 2 policías y yo, y el resto eran todos privados de libertad. No habían policías custodios, y yo les dije, bueno, vamos a ir al estadio, si hemos salido en otras oportunidades vamos a hacer lo mismo, solamente que en esta nos vamos a ir a las 6 de la mañana para el estadio, para tomar un campo, y ahí, si tienen que ir al baño, van a ir solos, y tienen que regresar. Si termina el partido y nos perdemos, ustedes ya saben dónde va a estar el bus, y si alguien no llega después de las 2 de la tarde, pues se acabó todo lo del equipo de fútbol, así que ustedes verán, porque el problema no va a ser mío, el problema va a ser entre ustedes, porque los que se vayan le van a bloquear la puerta a los que se quedan. Y dichosamente, pues ninguno faltó. Faltando 5 minutos nos faltaba uno, pero ese estaba esperando porque un amigo de él estaba esperando vender todo el patí, y como no lo vendió, entonces lo regaló a él y nos llevó a patí a todos los que estábamos en el bus. Pero esos presos eran de buen comportamiento, digamos. Sí se escogía, como igual hoy en Reforma hay gente con buen comportamiento, pero ya no les dan la oportunidad, ¿verdad? Entonces es difícil. En Reforma no solamente estaba el tema del deporte, en aquel tiempo estaban las covachas. Los días de visita, las personas privadas de libertad armaban una covacha y ahí recibían la visita los domingos. Y en esas covachas pasaba de todo. Yo llegué a escuchar que había conflictos, hubo puñalamientos en esas covachas. Habían violaciones, porque algunas veces la mujer tal vez no accedía y entonces, como no accedía voluntariamente, pues la abusaban sexualmente. Y también tomaban el tema de las covachas para apuñalar a enemigos que eventualmente salían a la visita. Y sí se daba eso. Según su criterio, ¿usted creería que el índice de criminalidad ha subido o ha bajado en la Reforma? Vamos a ver, es que ahora hay un problema. El problema es que no sabemos cuántos homicidios ocurren en el año, porque de un tiempo para acá las autoridades penitenciarias pues no divulgan ese tipo de cosas. Yo pensaría que sí ha aumentado, porque sí hay más hechos de violencia que, bueno, hay compañeros que están todavía trabajando y lo llaman a uno y le dicen, pasó tal cosa, pasó un evento, un muerto, pero no llevan, por lo menos no lo publican. Y creo que sí hay más actos de violencia. Incluso sí hay una situación que yo no tendría ningún temor en decirlo, creo que se puede comprobar y se puede evidenciar que hay mayor violencia, digamos, de un grupo de la policía penitenciaria hacia la población penal. Es que, vamos a ver, de un tiempo para acá, sí, la información que sale del penal hacia el público ha sido muy poca. Antes, al tipo 2005, 2011, salía un poco más de información. ¿Por qué cree usted que eso ha ocurrido? Porque esa información ya no sale. Tratan como, no sé, como de ocultar un poco las cosas a veces. Bueno, en este momento es porque las autoridades pues
disponen de que así sea. O sea, los que hablan son solamente ellos, no permiten que otro tipo de funcionario, digamos, divulgue alguna acción de lo que pasa o acontece en algún centro penal. Y en otro también tiene que ver, digo yo, con un hermetismo, porque de hace más o menos poquito más de 10 años por ahí, los jefes de la policía penitenciaria han sido gente de el Ministerio de Seguridad Pública que se ha traído o gente del organismo de investigación judicial. Entonces tienen un manejo distinto de lo que nosotros hacíamos hace algún tiempo, ¿verdad? Nosotros no éramos policías, éramos profesionales en ciencias sociales que manejábamos el sistema penitenciario. De pronto nos decían que éramos alcahuetes, pero yo diría más bien respetuosos de los derechos humanos, que todavía están en vigencia, pero es muy distinto en la forma en que ahora los manejan y los respetan. De pronto, desde el despacho ministerial, pues cuando uno oye hablar al señor ministro, pues hay algunas situaciones que hacen ver que el respeto a los derechos humanos está como al límite. Bueno, yo soy de profesión orientador, claro, y entonces eso me hace que yo por lo menos pueda escuchar a la persona privada de libertad. Y entonces uno puede entender y comprender, digamos, una serie de situaciones. Hace muchísimo tiempo, cuando yo empecé a trabajar en el sistema penitenciario, en la cárcel de Heredia, había un muchacho que conozco el nombre, me lo recuerdo. De hecho, un día de estos estaba cuidando carros al frente de una iglesia, y yo salí de la misa y lo saludé, y me preguntó que por qué me reconocía. Yo no le quise decir, pero a esa persona yo le pregunté un día: ¿por qué usted molesta tanto y por qué quiere no estar aquí, si aquí puede estar tranquilo? Y él lo que me decía es: yo quiero estar en máxima seguridad de la reforma, quiero estar a la par de fulano, uno de los hijos del diablo. Entonces yo le pregunté que por qué, y él me dice: cuando yo entré siendo todavía menor de edad, él me violó, y después de que me violó, me metió una zanahoria en el recto. Bueno, no me dijo, me metió la zanahoria en el trasero, ¿verdad? Y me anduvo vendiendo. Y yo quiero topármelo ahora que soy grande para matarlo. Entonces, cuando uno se encuentra ese tipo de situaciones, uno ve que no hicimos cosas bien en la penitenciaría, porque si hubiéramos separado grupos de gente diferente, no hubiesen acontecido ese tipo de cosas. En la cárcel hay personas que nunca debieron de haber entrado. En la cárcel hay gente que ya podría salir. En la cárcel hay muy poquita gente que nunca debería salir. Y en la calle vemos algunos que deberíamos de estar adentro. ¿Quién define eso? Diga, el ser humano. Entonces, no podemos decir que somos 100% asertivos en decir que los que están adentro son culpables, ¿no? Ahí hay gente inocente. Y si hay uno inocente, pues los derechos humanos tienen que velar por eso, porque por un inocente hay un grueso de familia que no tiene que sufrir lo que se sufre en un centro penal. Usted mencionó algo muy importante, el que todos están mezclados. ¿Usted cree que hay la diferencia, tal vez, que personas que están por robos y personas que están por narcotráfico, violaciones, etcétera, estén separados? A ver, tal vez no, por delitos no, pero sí por su tipo de personalidad, okay, ¿verdad? Hay personas que
que pueden haber cometido un delito muy grave, pero tienen la posibilidad de socializar con otros y no llegar a cierto tipo de situaciones. Como también hay algunos que cometen delitos pequeños, como robos, un celular, por ejemplo, pero son capaces de hacer cualquier cosa, de matar. Y entonces hay que hacer procesos de separación de la población penal por las características de cada uno de las personas. Y eso, para eso se requiere tener un personal pertinente, calificado, y no, digamos, personal de seguridad que de pronto estudian, pero no estudian ese tipo de cosas de las personas y hacen divisiones por delito, ¿verdad? Y el delito por el que llegan todavía no está comprobado porque son indiciados y desde ahí ya empiezan los procesos de segregación mal, ¿verdad? Entonces debe haber una separación de los que son sentenciados de los indiciados, y dentro de los indiciados o por los que están en proceso debe haber también una separación por tipos de personas. Yo hace muchísimo tiempo me acuerdo de un documental en el que un preso, que no sé si estará vivo, no tengo idea, se llama Melvin Fallas. Este personaje decía que él dentro de la reforma había matado 8 personas más, entonces que por eso es que la condena se le había alargado. ¿Usted considera que este tipo de violencia dentro del penal tal vez ha disminuido o sigue así de grande? A ver, sí. Es que en un ambiente tan hostil, el que prevalece es la fuerza, la violencia, ¿verdad? Y sí hay casos de personas que lamentablemente dentro de prisión mataron gente. Yo le decía que cuando estuve director de Reforma, uno de los retos fue de enfrentar, digamos, tener que llamar a gente de la OIJ para que levantaran un cuerpo. Y dentro de eso me tocó a mí un caso de que el muchacho que asesinó le cortó el cuello, le cortó una parte del estómago y le sacó una parte de su cuerpo y lo arrojó por la reja, ¿verdad? Porque el muchacho, cuando falleció, pues, a ver, todavía no había fallecido completamente y licaba, ¿no? Entonces, para asegurarse que estaba muerto, le perfora el tórax y le sacó algo, ¿verdad? Y lo lanzó por la reja. Entonces, de ahí sí, hay situaciones violentas, y eso no solamente en el tema digamos, de los hombres, porque también, por ejemplo, en una fuga que hubo en el Buen Pastor, una joven que estaba embarazada no se fugó, y como capturamos a todas las que se habían fugado, eran 4, y ella no se fugó, entonces una de las 4 dijo que ella había dado alerta de la fuga y la apuñaló a una mujer embarazada, ¿verdad? Entonces uno llega y dice, bueno, ¿y hasta dónde llega la violencia, verdad? Entonces uno no, o me tocó, por ejemplo, darle la mala noticia a una mamá de que su hijo, siendo menor de edad, estando en una sección de menores, lo mataran, ¿verdad? Entonces, hay menores, hay mujeres, hay hombres, adultos, y sí hay violencia, ¿verdad? Ni qué decir de la que se autoinfringen, ¿verdad? Que de pronto, y uno por su cólera se corta, y se corta todos los brazos, o se corta el estómago y se saca los intestinos, ¿verdad? Entonces esas cosas, pues en la cárcel es muy... A ver, yo no usaría que es normal, porque normal es normalizarlo. Sí. Son cosas que suceden en la cárcel. En realidad, digamos, bueno, ahí al inicio estuvieron
algunos de los integrantes de la banda de los Hijos del Diablo, que venía desde la penitenciaría, pero también hubo gente que estuvieron en máxima seguridad y que sí, por el delito de pronto uno pensaría que debieron de haber estado ahí, pero no, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, los que tomaron de secuestro a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, habían otros que habían abusado sexualmente de niñas y los mandaron ahí, ¿verdad? Los del crimen de Alajuelita también estuvieron ahí, que después estuvieron en otros lados. Entonces, los procesos tal vez de clasificación o de organización de otros, donde había que ubicar a las personas, no fueron en aquel momento como los más pertinentes, pero era el espacio que se tenía para proteger en alguna medida a personas, ¿verdad? Que desde ahí, por ejemplo, a través de las rejas tiraban los frascos de medicamentos que les daban, o bolsas con excremento, y se lo tiraban a los policías o a los otros presos, ¿verdad? Entonces ahí sí pasaban de cosas que uno no está acostumbrado, ¿verdad? Un muchacho, por ejemplo, me acuerdo una vez que él no tenía, por decirlo así, la capacidad para cortarse por sí solo, ¿no? Y lo que le dijo fue a un compañero: hágame un favor y me corta, porque yo no puedo hacerlo, para ver si me sacan de aquí. Y lo cortó, pero le cruzó el brazo de lado a lado, de forma tal que cuando iba a sacarlo de la reja no podía, porque en el cuadro de las rejas no podía salir, no podía sacarse. Entonces hubo que cortar la reja para poderlo sacar. Y después el brazo le quedó mal, ¿verdad? Cosas como esas uno no pensaría que... O gente que para salir de ahí se tiraban contra la pared como un toro cuando va a embestir a alguien. Para hacerse daño. Sí. ¿Qué tan normal es eso? O sea, ¿qué tan normal se hacía, digamos, que un preso día a día se hiciera daño para salir? Ah, sí, claro. Es muy normal. O sea, eso es de todos los días ahí. Eso es de todos los días y en todos los centros penales, por menores, por adultos, por mujeres, ya tal vez no tanto con adultos mayores, pero sí se da. Y obligatoriamente al sistema le toca sacarlo. Bueno, ahora como hay clínicas en los centros penales, ahí de una vez se atiende, pero si es más grave, se llevan al hospital, porque hay algunos que toman, digamos, se cortan la parte del cuello, tal vez no profunda, pero no tienen el equipo suficiente como para determinar si se cortó algo más serio, entonces en el hospital los llevan. Y hay cosas que uno no se imagina que pasan en la cárcel. Yo me acuerdo de un mexicano que estaba preso en la cárcel de Heredia, estaba por estafas, y un día me llaman: don Luis, que fulano de tal está vomitando sangre. Lo traigan a la enfermería, y efectivamente estaba vomitando sangre, por lo que veíamos. La enfermera hace una nota y lo llevan al hospital, y en el hospital el médico: lo que usted no tiene nada, se había cortado, baja la lengua un poquito, y se metió un Alka-Seltzer. Entonces, cuando digámoslo así, salía la sangre, salía con la espuma del Alka-Seltzer que se había metido. Y sí, uno pensaba que se estaba... Ingenioso. Y después, el mismo muchacho salió con una temperatura de arriba de 39. La enfermera dijo: don Luis, tienen que llevar a ese muchacho al hospital porque está muy grave, tiene una temperatura de 39. Y lo llevan al hospital, y en el hospital
el médico llega y dice, esto no está normal, esto es algo que pasa. Y le dice que se baje el pantalón, que se baje el calzoncillo, y lo que tenía metido dentro del ano era un diente de ajo, que produce que se elevara la temperatura. Todo esto para salir, ¿verdad? Entonces, hay que, a ver, uno también tiene que ser con pensamiento creativo para llegar a ese tipo de situaciones que se dan, ¿verdad? Que no lo hubiera pensado. Sí, es que uno no lo maneja, o cosas, digamos, que una muchacha, ya casi fue como lo último cuando yo estaba dejando de trabajar en nivel institucional, una muchacha que estaba contenta porque le habían dicho que lo que había metido de marihuana era como un récord por lo que se había introducido de marihuana, ¿verdad? Porque el tamaño era una cosa impresionante. Cuando yo vi eso, yo dije, sí, claro, esto es algo terrible, ¿verdad? Es como para desgarrarse toda la vagina, pero bueno, ella estaba contenta porque era la que mayor cantidad de droga había logrado entrar a un centro penal. Bueno, no lo pudo meter porque se le decomisó, pero casi. Y bueno, uno es como sentirse orgulloso de eso, pero eso tiene que ver también con el mundo de las posibilidades que ellos tenían, ¿verdad? O que ellos tienen. Cambiando el tema un poco, me acuerdo hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Que yo creo que eso sigue muy parecido, que por ejemplo una vez que sacaron al indio cuando se le murió el hermano, si no me equivoco. Ajá. ¿Cómo se hacen esos procesos para sacar a un privado de libertad pues afuera, digamos? O sea, ¿sale por casos muy específicos o cuáles son los limitantes? Bueno, en realidad dentro de las normativas que tiene el sistema penitenciario, ellos pueden ir a visitar a familiares enfermos y pueden ir a funerales, ¿verdad? Funerales principalmente de personas de primer grado de consanguinidad, ¿verdad? El papá, la mamá, hermanos, ¿verdad? La esposa, sus hijos. Y dependiendo de quién sea la persona, pues el dispositivo de seguridad se arma de la manera, digámoslo así, que no ponga en riesgo ni a la persona privada de libertad, ni a la familia, y menos al personal de seguridad que los acompaña. Entonces, algunas veces se coordina con la morgue y se llevan a la morgue para que nada más los vean ahí. Okay, entendí. ¿Verdad? Otras veces se lleva a las casas, pero se le dice a la familia que por favor todos abandonen mientras él está ahí. Y algunas veces se llevan a la iglesia, ¿verdad? Y pueden estar en la misa y después se llevan a sus casas. O van al hospital fuera de horario, que les sea coordinado con los hospitales para que le den y puedan ver, le den el permiso y puedan ver a la persona enferma. Entonces va a depender un poco de eso. Algunas veces porque nació un hijo, o porque falleció, o porque estaba muy enfermo y ya la persona está en sus últimos días. Entonces ahí, dependiendo de quién sea la persona privada de libertad, o se le llevaba al funeral o se le llevaba antes de que falleciera para que él, digámoslo así, no escogiera, pero que estuviera en ciertas condiciones. Por ejemplo, la gente que trabaja y que uno los conoce, pues uno, y sabiendo de todo lo que tenían ellos, de que la mamá estaba enferma, que el papá estaba enfermo, y como llegaba a visita, pues entonces uno conocía cuándo llegaba y cuándo no. Uno les decía, si usted quiere, lo llevamos al hospital para que se lleve un recuerdo de su papá en vida. Pero otras veces no, yo voy al funeral. ¿Cómo se maneja? Y en otros casos que no se llevaban porque sencillamente es un riesgo, entonces mejor no se llevan. Pues sacar al indio en aquel momento era un riesgo.
Sí, pero lo que pasa es que en ese caso se llevó a la morgue, entonces no era tanto, ¿verdad? Okay, Ahorita no me acuerdo ahorita el nombre del muchacho. Sí me acuerdo del hecho, de lo que él hizo. Pero fue un asesinato ahí por el registro. Otra persona. Otra persona, por el registro civil. Hizo una balacera ahí. Uy. Y se falleció, no, creo que fue la mamá. Y dentro del tipo de custodia que se da, se les pone esposas al frente. Ahora tienen esposas al frente y pegadas a los pies o a la cintura. Antes, nada más las esposas de manos. Pero si era alguien que requiriera, digamos, un poquito más de seguridad, se esposaban de manos y se le esposaba a un agente de seguridad para que el agente de seguridad fuera con él, ¿verdad? Pues yo le puedo decir que yo en el cementerio de aquí de Zapote, yo me esposé a la par de ese muchacho porque no teníamos muchos policías, entonces yo les dije, vamos, yo me esposo con él, ¿no? Y me esposé ahí, estuve un rato con él mientras estaba en el cementerio, y después de ahí salimos. Y sí, era un líder de una banda y era un peligro, pero bueno. ¿Por qué usted cometió el riesgo? Porque, vamos a ver, él estaba muy afectado con el tema de la muerte de la mamá, y entonces por eso algunas veces uno toma decisiones que con el tiempo uno dice, bueno, ¿sí? Yo le puedo decir que, por ejemplo, un día yo venía de una reunión y llaman por radio que había un cortado en un ámbito, que habían herido a un privado de libertad, y que no había ambulancia para sacarlo al hospital. Y como yo venía en el carro, pues yo dije, hey, alisten la gente y yo llego ya en el carro. Y efectivamente llegué a Reforma, entré a mínima seguridad y echaron al muchacho en el carro bueno, no era en el carro que usaba el director. Y el muchacho estaba mal. Y no aparecía el policía y me lo llevé solo. Y cuando ya llegó después la policía, ya llegó una ambulancia, y ahí, por decirlo así, yo hice entrega del privado de libertad al policía. Entonces, esas cosas pasan. Ya que estás hablando de las decisiones, ¿cuál fue esa decisión tal vez que más riesgo te tomó, o más tal vez consecuencias hubo de por medio? A ver, fíjese que no le voy a decir en qué tiempo, pero yo no estaba director de la Reforma, era el director del nivel de atención institucional, y un privado de libertad toma de rehén a una persona. A esa persona yo la conocía porque yo le había dado clases. Entonces, por decirlo así, estaba muy, muy cercano a ella. Y entonces la ministra pues inmediatamente se fue con nosotros al centro y empezamos a mediar, digámoslo así, para que la soltaran. Llamamos a la pareja del muchacho, a la mamá, y nada, que el muchacho accedía. Y entonces ya un grupo especializado que hay en Costa Rica para ese tipo de eventos ya dijo, ya tenemos todo listo, así que ustedes nos dicen. Y la señora ministra en ese momento me dice a mí que bueno, que se pongan de acuerdo con la gente de seguridad para que fueran a convencerlo, y que si no lo convencía, pues
yo tenía que decir una palabra y en el momento en que la dijera, pues lo mataban. Yo no sé si yo lo convencí de buena voluntad, sino tal vez que él viera mi enojo y lo logró. Bueno, él salió, pero eso era una locura, o sea, porque yo no me hubiera perdonado de haber dicho una palabra que era clave para que mataran a una persona, ¿verdad? Pero igual sabía el riesgo que estaba sufriendo la compañera que en ese momento se dio. Eso no era fácil, ¿verdad? Otras, un loco, que le decían loco, el loco Heredia. Ya dije, bueno, loco Heredia. Se subió a una de las torres que hay en la Reforma y estaba como a 1 metro de digámoslo así, de las líneas que son de alta tensión. Y el hombre decía que si alguien se subía, él seguía subiendo. Y que el único que permitía que subiera era yo. Y que le llevaron un puro para que nada más bajara. Y entonces yo empecé a subir, subí, llegué a donde él y lo logré convencer a él de que yo tenía miedo de caerme, entonces que me iba a amarrar y que lo iba a amarrar a él para ¿verdad? Que no se cayera. Y entonces él accedió a amarrarse. Entonces lo que me permitió a mí fue que no subiera, no correr ningún riesgo yo y también por caer. Y lo otro que hubo que echarle un poquito de gas para que bajara, porque si no, no bajaba. Esas dos cosas yo creo que uno pensaría que un director no debería hacer esas cosas, pero bueno, yo siempre dije que fui un director diferente. ¿Por qué diferente? Porque de pronto nadie tomaba los riesgos de los que yo tomé, ¿verdad? Porque vamos a ver, o sea, de pronto en el tiempo que yo estuve yo permitía, porque el reglamento lo permitía, y el que lo permitía, el que tenía que dar el permiso era el director, y si está en el reglamento no estaba haciendo nada normal. Lo que en aquel momento, o sea, había un convenio con la UNED y los fines de semana ellos tenían que hacer prácticas. Y entonces yo autorizaba la salida de ellos. Ellos se iban sábado y regresaban domingo. O algunos que hacían ejercicio salían a competir las carreras de los domingos. Salían en la mañana y regresaban a eso de la 1, sin custodia. Sí, esas cosas yo sí. O que de pronto sacábamos un equipo de fútbol y lo llevábamos a otro centro penal a jugar ahí contra el otro equipo. Yo saqué a gente de máxima seguridad a jugar fútbol entre ellos para liberar tensiones. Es que estar 24 horas encerrado en una celda, la gente podrá decir, bueno, es que cometieron homicidios, violaciones, qué sé yo. Sí, pero siguen siendo seres humanos. Cuando salgan en libertad, en algún momento tienen que salir y entonces van a entrar a la sociedad y la sociedad va a tener que ver qué hace con ellos, ¿verdad? Porque aquí, lo digo así, la sociedad verá qué hace con ellos porque la sociedad no asume la responsabilidad de este tipo de personas. Entonces, más en algunos casos las personas ni lo consideran que son seres humanos, entonces eso pasa.
Entonces, con esos riesgos que yo asumía, pues yo decía que era un director diferente. Cuando yo empecé a trabajar en Heredia, la clínica del Seguro Social de Heredia nos prestaba, por decirlo así, a un odontólogo un tiempo para atender a los muchachos, pero había que llevárselos. Y los sacábamos en grupos de hasta 10 esposados. Íbamos en trencito a pie, desde la comandancia de Heredia hasta la clínica. Y ahí iba un policía adelante, otro atrás y yo. Y íbamos 3 a sacarle las muelas a los presos, porque mentira que les iban a calzar los dientes, ni nada. Entonces les sacaban los dientes o las muelas a ellos, y de regreso con buen sol venían para arriba otra vez. Y nada. Sí, esas cosas en ese tiempo no se hacían y se hicieron. Yo le puedo decir que, por ejemplo, mucho de que los privados de libertad estudiaran tiene que ver con un grupo de orientadores que empezamos a hacer ese tipo de cosas. El que las personas privadas de libertad voten hoy en cada uno de los centros penitenciarios del país, tienen que ver algo de las cosas que yo hice junto con Reinaldo Villalobos, porque entre él y yo, cuando estábamos de director en la Reforma, sacamos a votar a los presos que estaban inscritos en el distrito electoral de Reforma, y los sacamos en bus. Y en los otros 4 años fueron todos los privados de libertad de todo el país que salían de los centros penales a votar al recinto electoral más cercano. Y en los otros 4 años después, el Tribunal Supremo de Elecciones dispuso que se abrieran recintos electorales en los centros penales, y eso está. Entonces, que haya teléfonos públicos en las cárceles tienen que ver con algunas de las cosas que nosotros hicimos, ¿verdad? Entonces, sí, uno es diferente. Posiblemente dirían que alcahuete, sí, seguro que sí. Se me surge una pregunta con algo que acabas de mencionar. Con esto, el tribunal, ¿al preso se le da algún tipo de información de los candidatos a la presidencia? ¿Hay alguna campaña de información o simplemente es el evento de la votación? Bueno, en la normativa está que los candidatos, sea para diputados, para regidores, para síndicos, para alcaldes, para presidentes, pueden visitar los centros penales a hacer proselitismo con grupos pequeños, pero tienen que hacer un trámite para que se les autorice, y todos pueden ir y hacen su proselitismo. Hay algunos que van, otros no. O sea, yo lo que digo es que, por ejemplo, para decir algo, en la zona de Reforma, ahí tiene usted más de 5,000 personas privadas de libertad que pueden votar y que más o menos votan en ese distrito electoral, que podrían, sin duda alguna, nombrar a un diputado en Alajuela, y que podrían, sin duda alguna, nombrar a un regidor en Alajuela, y aportaría a que un presidente asuma una buena cantidad de gente ahí, ¿verdad? Pero sí, yo estoy que con 5,000 y algo de personas nombran a un alcalde, con 5,000 y algo de personas nombran a un regidor. Si usted ve las votaciones que hay, con la abstención que hay, y si todos votaran, pues tendrían esa posibilidad. Y me acuerdo de gente, digamos, diputados, que fueron en su momento y les ofrecieron casas a los privados de libertad, y ni siquiera les llevaron cajitas felices de McDonald's, por decir algo. Pero bueno, fue una forma de hacer proselitismo de ellos, y algunos se los cobraron, porque sí hubo un preso que colaboró mucho con un candidato que quedó, y cuando él mandó a la familia a pedir la colaboración, ni siquiera la atendieron. Entonces él le dijo:
yo sé quién es y toda la cosa. Él le dijo, no se preocupen, ahora no va a ir mi esposa, va a ir alguien a ver si él le va a decir que... Y le mandó un amigo de él, no un sicario, pero le mandó un amigo de él. Sí, qué peligroso. Y entonces tuvo que cumplir, ¿verdad? Pero bueno. Por la mala. Sí, pero eso no debería ser, ¿verdad? Porque si él hubiera cumplido, no hubiera pasado ese tipo de cosas. Ok, retrocediendo un poco, hace un poquito tiempo mencionabas algo de un criminal con un rehén. No sé si te acuerdas, bueno, obviamente te vas a acordar cuando te mencioné el nombre, de Erling Hurtado. Sí, claro. ¿En algún momento lo viste? ¿En algún momento supiste de él? ¿Lo tuviste estuviste en alguna administración cuando él estaba dentro? Sí estaba, digamos, sí, estuve en ese tiempo donde él estuvo dentro. No tenía, digamos, relación porque yo estaba más, digamos que un puesto más alto y entonces no tenía una relación directa. La que la tenía era el director del Centro de la Reforma. Pero sí, me acuerdo, claro. ¿Y nunca lo tuviste cerca? No, o sea, sí lo conocí, pero no cerca, digamos que 5 o 10 metros. Que un día que pasé por la celda y me dijeron, ahí es donde está, bueno, está bien. Sí, es que tampoco es, sí, ¿verdad? Digamos, según porque digamos, igual así como tuve a Erling Hurtado, yo tuve el jefe Miguel Ángel Rodríguez y don Miguel Ángel yo lo tuve preso, ¿verdad? O sea, tuve que, no yo lo tuve preso, a ver, yo tuve que tomar decisiones con relación a él, Rafael Ángel Rodríguez, el padre Enrique, el padre Minor, la gente que estuvo del Banco Anglo, o sea, pasaron una serie de personas que uno no pensaría, digamos, que llegaran a estar personas privadas de libertad, ¿verdad? Sí es como contradictorio de pronto. Tengo una gente que, digamos, hizo daño y otra que se supone que no deberían de hacer daño, pero hicieron daño. Pero bueno. Pensando en las antiguas tumbas y en lo que es ahora máxima seguridad, según su criterio, ¿usted cree que hubo un avance, un retroceso o se tuvo que haber construido diferente? A ver, es que cuando uno habla de construcción de cárceles, de pronto puede ser hasta perverso decirlo, porque, ¿verdad? Las cárceles, yo conozco cárceles en diferentes lugares que uno podría decir que lindas, que buenas, que preciosas que están, ¿verdad? Están mejor ahí adentro que afuera, pero eso es perverso, ¿verdad? Sí están en mejores condiciones hoy que las que tenían antes, ¿no? Pero siempre es cárcel, ¿verdad? Hoy no salen a recibir el sol porque dentro de su celda hay un espacio para recibir el sol. Antes tenían que salir 1 hora, ahora pueden salir más tiempo, pero siempre están encerrados, ¿verdad? Entonces... Pero es que era un patio bastante grande de las tumbas. Sí, pues no era un patio, digamos, pero tenía alrededor todas las celdas, entonces tenían el riesgo de que le pudieran tirar agua caliente o que le pudieran tirar excremento o orines o algo a la persona que estaba disfrutando del patio. Es que ahora no tienen el chance, salvo que llueva o que esté haciendo mucho sol y entonces usted no quiera salir a mojarse ni a recibir sol. Ahora, de manera voluntaria lo pueden hacer. Sí, salen cuando quieran al patecito que tienen. Pero no tienen el contacto con nosotros, ¿verdad? Entonces, pues eso tiene sus bemoles, ¿verdad? De que puedan de pronto, no socializan, ya de por sí están en celdas, y no socializan, eso no es bueno, porque al irse
eh, estando la persona en sí misma, de pronto pueden haber otras situaciones que lo pueden poner en conflicto o que puede poner en conflicto a otros. ¿Usted no considera que una persona así, en ese tipo de cierre, se puede volver loca? Sí, claro. Sí, hay muchachos que andan aquí deambulando en las calles de San José, donde yo me acuerdo que estuvieron en máxima seguridad. Por aquí andan recogiendo cosas. Ahí andan en las calles de San José, que yo he visto varios. Y ahí están, y estuvieron en máxima seguridad. ¿Verdad? Otros consumiendo drogas, pero sí es... En los Estados Unidos, por ejemplo, hay un espacio donde hay una celda, digamos que un espacio más grande que esto, todo pintado de blanco, y en el centro hay una especie de silla ergonómica o una cama ergonómica donde a la persona la amarran, ¿verdad? Y le dan una serie de medicamentos mientras les pasas sus, por decirlo así, sus situaciones de violencia, ¿verdad? Entonces, sus paredes son reforzadas porque se golpean. Aquí no, ¿verdad? Entonces sí llegan hay personas privadas de libertad que tuvimos que sacarlas al hospital psiquiátrico porque comieron sus propias heces, ¿verdad? Y cuando llegan al hospital, en su momento les dijeron, no está loco, este está buscando algo para evadirse. Y uno terminó ahorcándose después de haberlo hecho, después de haberlo llevado 2 veces por esa misma razón al psiquiátrico, ¿verdad? Entonces, De acuerdo no estaba, entonces. Entonces hay situaciones que sí creo que yo creo que la cárcel debe darle seguridad no solamente a las personas privadas de libertad, sino también a los que trabajan, pero sí deben de socializar con la persona. No es un mundo para aterrarlos, porque es lo que está y lo que ha venido estando no solamente aquí en Costa Rica, sino en muchos países, es un depósito de personas, depósito de hombres. Más, es un lugar donde nadie lo quiere tener cerca. Es como el problema de la basura. Nadie la quiere tener cerca. La gente de allá, de Reformas, porque ya se acostumbraron. Más, muchos de los vecinos que hay ahí y que han comprado casas son familiares de los que están adentro y que incluso viven en esos multifamiliares. Algunos es porque trabajan cerca. Y entonces, viene a ser como se llaman, como los centros de trabajo que hay ahora en Ultrapar y esas cosas, ¿verdad? Porque Reforma empezó con 800 y algo. Nada más de la Reforma. Ahora, ¿cuántos centros penales hay alrededor de la Reforma? Gerardo Rodríguez Echeverría, Luis Paulino Mora, Terrazas, el Centro Adulto Mayor, la UAI y ahora el nuevo Centro Penal de Máxima Seguridad. Entonces ya se convirtió eso como una ciudad penitenciaria. Solo falta que yo iba a decir que hicieran un centro comercial ahí al interior del centro, pero ni eso, ¿verdad? Pues ya no les permiten tener dinero, no les permiten tener ventas, entonces no se podría hacer un centro comercial. Antes sí había todo esto. Sí, que servía para financiar las fiestas de Navidad a las personas, de los niños, para comprar los material deportivo y escolar de los muchachos y de las muchachas. Ahora no. Ahora está faltando comida, falta café. Esas cosas están pasando, ¿verdad? Y la población no dice nada.
No sé si es por temor o por qué, pero no dice, eso sí hay. Eso está pasando ahorita. Yo creo que son muy conscientes del trato que les dan a los presos en su mayor cantidad, porque, digamos, veía mucho que los presos que están en esta área de buen comportamiento, que no sé cuántos años tiene estar creada, y les daban arroz con pollo y todo, ¿verdad? Y a los presos que están de este otro lado, ¿verdad? Papa y arroz. No, digamos que en los centros penales siempre se ha, a ver, siempre se ha consumido lo mismo. Incluso antes, la población privada de libertad comía igual que el personal. Ahora ya es diferente porque hay 2 cocinas separadas. Unos son para los privados de libertad y otros para los funcionarios. Y sí se come diferente. Pero tampoco es que sea una diferencia abismal, ¿verdad? O sea, no es mucho. Cuando empezó las UAI, las unidades de atención integral, sí había una diferencia sustancial entre la comida, y no solamente en cuanto a la calidad, sino en cuanto a la cantidad. Estar en una UAI era como un privilegio. Eso es lo que hablo yo. ¿Verdad? Entonces, ahí yo incluso cuando las empezaron cuando empezaron a funcionar, yo decía de que habían personas privadas de libertad de primera categoría y el resto. Y los de primera categoría, los que estaban en las UAI, la Reinaldo Villalobos, la que está en Pérez Celedón y la que está en Pocosí. ¿Verdad? Y había diferencia con relación al resto de la comida de los privados de libertad, pero bueno, esas son decisiones que la administración ha tomado. Vamos a retroceder un poco en los años, bueno, o un poco no, bastante en los años. ¿Qué recuerdos tenés de la antigua penitenciaría? A ver, yo así como trabajar en la penitenciaría central, yo no trabajé, pero sí, a ver, parte del por qué empecé a trabajar en el sistema penitenciario fue porque cuando entré a trabajar, lo hice en la cárcel de Heredia a Honore, y ahí fue donde, digamos, me empecé a involucrar en el trabajo penal. Pero eso viendo lo que pasaba precisamente en la penitenciaría, porque en la penitenciaría yo decía que ahí se pueden hacer muchas cosas, pero que se ha dado todo lo contrario, ¿verdad? Y eso entonces me llevó a mí a trabajar en Heredia, pero en el tiempo que yo recuerdo de la penitenciaría eran las fugas, ¿verdad? Que eso me lo ha confirmado ahora Luis Gerardo Quesada Fernández, el Pico el Lapa, que es el único que queda de los hijos del diablo, que yo lo he llevado a la universidad para que hable de la cárcel y que hable de la vida en prisión, ¿verdad? Y él me ratifica, digamos, el tema de la forma de vida de la penitenciaría central en los últimos años en que estuvo, y todo lo que el drama que se vivió alrededor de los hijos del diablo, ¿verdad? O sea, cuando él empieza a contar los homicidios que ese grupo pues cometió, yo creo que después de eso no ha habido en los centros penales algo parecido. Pero igual yo creo que no es necesario, digamos, hacer comparaciones, porque igual el homicidio es igual allá, antes o después. Pero no, yo en la penitenciaría central no laboré. Sí, digamos, de ahí puedo tomar casos que yo atendí que tienen que ver con, por ejemplo, la relación entre los mayores y los menores. O sea, eso no podía pasar, y eso pasaba en la penitenciaría central. Y eso llevó a abusos sexuales, abusos violentos contra ese tipo de personas. ¿En algún momento llegaste a conocer a todos los hijos del diablo? ¿Perdón?
¿En algún momento llegaste a conocer a todos los hijos del diablo? No, porque ya habían fallecido algunos en la penitenciaría. Fallecieron dentro de ellos. Sí, y algunos afuera, pero sí llegué a conocer, digamos, a los cabecillas, ¿verdad? Principales, Maynor Araya y Luis Gerardo Quesada Fernández. Y después, bueno, hay otros, ¿verdad? Pero sí logré conocer varios. ¿Cuál era el apodo de Maynor Araya? Caballón. Ok, el Caballón. Caballón. Ok, sí, de ese personaje me ha hablado mucho mi padre, entonces, Roberto Ulloa, y me decía mucho que era una persona bastante como que se le veía la maldad de los ojos. Eso es... A ver, yo he visto gente es que en la cárcel usted tiene que entrar ahí y sentir la vibra. Si usted no la siente es porque está como muerto, ¿verdad? Pero si usted entra y usted siente que hay algo que usted no está cómodo, y eso le va a decir de las clases de personas que hay. O sea, yo conocí un muchacho que siempre se cortaba. Ya no había lugar donde no se cortaba, ¿verdad? Y ya no le salía ni sangre, lo que salía era una agua, la verdad. Se terminó suicidando, pero ese muchacho abusó de su mamá. Yo conocí a un muchachito que estaba joven, y yo también estaba joven para ese tiempo, estaba empezando a trabajar, y mató a su mamá. Conocí un muchacho que es de Heredia, que cuando yo le pregunté que si conocía a la víctima, y era por una violación, y sí, es mi hija. Pero no fue mucho, yo apenas la puntita. Entonces, vamos a ver, usted se encuentra cosas terribles, ¿verdad? O sea, vamos a ver que un papá le confiese a uno que abusó de su hija, y que no fue nada, que el otro abusara de su mamá, el otro que matara a la mamá. No es. Yo más bien, bueno, yo siempre hacía deporte y continúo haciéndolo, y yo creo que eso fue lo que me ayudó, digamos, a mantener una paz en el trabajo, digámoslo así, una salud mental que le permitiera estar a uno cuerdo con las cosas que pasan en una casa. Si tuviera que describir su trabajo hasta el día de hoy, que ya está jubilado, ¿cuál sería la palabra y por qué? Una palabra sola. Una palabra o una frase para escribir tu trabajo. ¿Y por qué? Yo diría que entrega. O sea, yo estuve a punto de perder mi familia a causa de la entrega que hice en la población Plena Libertad, porque yo salía muy temprano y salía muy tarde de los centros, pero no solamente yo, ahí Reinaldo Villalobos, otras personas que trabajaron en el sistema y que trabajan todavía, pero sí, entrega al punto de casi no pensar en la familia en cierto tipo de riesgos que se podían tener. ¿Y por qué? Vamos a ver, yo desde joven y he tenido la inclinación, digamos, de hacer servicio voluntario. Fui emproísta, y entonces hice un encuentro, digámoslo así, un encuentro cristiano en aquel momento, y eso me llevó como para mantener cierto tipo de cosas, de mantener
la entrega por el otro, por la persona. Todavía hoy voy a la cárcel de San Sebastián los martes. En la tarde vamos ahí a misa. Ahí estamos compartiendo con los muchachos. Ya de una manera diferente. Pero lo hago porque creo que les puedo ayudar en algunas cosas, en orientar ciertas cosas, ¿verdad? En que piensen de una manera distinta, pero ahí estamos. Me está haciendo esto que hablas, que va mucho como de la mano con este tema. ¿Cómo conoces a Picolapa? Y lo llevas y todo a las universidades y todo eso. Ok, vea, yo tuve en la cárcel de Heredia a Gerardo Quesada Fernández, Picolapa. A ver. Y voy a decir los nombres de cualquier manera. Estando en don Luis Paulino Mora, de ministro, él socializaba mucho con Caballón, con Maynor Araya. Y por decirlo así, pues, a su manera lo chineaba. Un día, estando yo director en la cárcel de Heredia, me llaman del despacho de la viceministra que yo debo llevar a Picolapa a la cárcel. Perdón. Y tenía que llevarlo a la oficina de ella para una entrevista. Entonces yo llego y le digo que hay un problema, que nosotros no tenemos carro, no tenemos ambulancia en ese momento. Y entonces usted resuelva, pero usted tráigamelo. Hice gestiones para que me prestaran una patrulla y no me la prestaron. Y como tenía que llevarlo, yo llamé a Luis Gerardo a mi oficina y le dije, yo tengo que llevarlo mañana a la oficina del despacho de la señora viceministra. Y le voy a decir de una vez para que sepa. Mañana vamos a ir y vamos a ir en bus. Si usted corre, yo corro más que usted. Y si tengo que pegarle un balazo, se lo pego. Porque quien va a morir es Picolapa. Y yo voy a ser un héroe. Así se lo dije. Qué fuerte. Y él llegó y me dijo, así, no se preocupe, yo voy y vuelvo con usted. Nos llevamos un policía, íbamos acompañados de un policía. El policía llega y me dice, don Luis, le ponemos esposas, no vamos a ir en un bus con este hombre esposado. Vamos tranquilos. Él dijo que él no va, y él, si tiene palabras, si es hombre de verdad, porque si es hombre de verdad, pues él viene y vuelve con nosotros. Pasamos, en aquel tiempo, el bus de Heredia paraba en el Telar Los Leones, o sea, cruzamos todos los prostíbulos habidos y por haber que hay en aquel tiempo y que hay todavía. Y llegamos, la señora no dejó que estuviera ninguno con ella en la entrevista. Y salimos. No le dieron café, entonces lo invitamos a tomar café en una soda que estaba en la esquina del Telar Los Leones. Y nos vinimos en bus. Y el día siguiente, él llegó y me dice, le prometo que en lo que yo tenga que estar preso y usted está director, usted no va a tener ningún problema conmigo. Y nunca he tenido un problema con él. Cuando yo lo tuve en Reforma, él llegaba y me decía, Luis, cámbiame de aquí, porque si no, esos muchachitos que me están jodiendo los voy a joder. Y efectivamente lo sacaba y no pasaba nada.
y siempre me adelantaba, digamos, está pasando tal cosa, mejor me saca de aquí porque yo no quiero tener problemas. Bueno, ahí, digamos, ya lo conocía antes, pero ahí lo llegué a conocer como, como persona, digamos, de manera distinta. Ahora voy cada mes, no todos los meses voy, pero voy cada mes, prácticamente voy cada mes a la casa. Porque esta relación con él, por el respeto que te llevó a tener y la buena convivencia que tenían. Bueno, es que él es producto de lo que nosotros hicimos. Ah, ok. Entonces, ¿quién le va a trabajar? ¿Quién lo sustenta? Ve, y si no digo que solamente yo, porque yo cuando a veces puedo, yo le llevo. Y cuando no puedo, entonces busco a alguien y ese alguien me ayuda y le llevo. Y entonces ahí está él. Tiene ya como 15 años de no haber vuelto a prisión. Ya está muy viejo, tiene 73, 74 años de edad. Y tiene un problema de salud serio. Y ella tiene un cáncer, entonces ahí está. Pero, ve, hay, digámoslo así, otras, bueno, los Paulino lo tenían con Minor Araya, ¿verdad? Se hacen, digamos, algunas empatías con las personas porque se involucran. La persona privada de libertad se involucra con los funcionarios y los funcionarios terminan involucrándose con los privados de libertad. Pero bueno, eso, dependiendo de las involucraciones, algunas son buenas, otras no, ¿verdad? O sea, yo le puedo decir que yo conozco de muchos, algunos me respetan, otros no tanto, y otros todavía, digámoslo así, cuando me ven en la calle me saludan, y recordamos cosas, digámoslo así, y no solamente la población privada de libertad, funcionarios, pero eso es parte del trabajo penal, del trabajo penitenciario, no tiene nada, digámoslo, es una forma de cómo Luis Arguedas ejerció el trabajo, que en todo caso igual hay enfermeros que hacen eso, hay educadores que hacen eso, hay sacerdotes que hacen eso, hay periodistas que hacen eso, ¿verdad? O sea, de todo, o sea, de pronto terminan involucrándose con alguien que termina siendo noticia, ¿verdad? Claro. Hay temas que yo no me voy a ir sin tocar, don Luis. Hablábamos, cuando veníamos hablando, hay un tema que me llama muchísimo la atención y yo no me voy a ir sin tocarlo. Es lo de don Celso. Y es lo de que hablabas de las diferencias que hay en las cárceles que hay acá en Costa Rica y a donde él va a ir. ¿Cuáles son las diferencias puntuales? Tal vez. Vamos a ver, en temas de limpieza y de orden va a estar en mejores condiciones que los de aquí, ¿verdad? Pero en otras, en el tema digámoslo así, de la seguridad, pues es más fuerte allá. Allá va a estar con cámaras siempre. En las celdas tiene un espacio donde se ve, es más pequeña la celda. El patio donde sale es un patio grande, pero que no socializa con absolutamente nadie. Va a socializar única y exclusivamente con el policía que llega a moverlo del lugar, pero para órdenes, pero no porque el policía va a preguntarle sobre su mamá, sobre su papá, o le va a hacer una pregunta que cómo amaneció hoy o qué sé yo. No, porque esos niveles de socialización en esos ámbitos no se dan. Pero va a estar muy, muy, muy diferente aquí. O sea, no va a tener visita, no va a tener una serie de cosas que aquí ahorita tiene, aunque sean distantes, pero
Pero allá no va a tener visita cada semana, no va a tener Pero visita no ni tenés cada... por reglas. por normativa que tienen allá, con las regulaciones, ¿verdad? ¿Qué criterio tiene usted del proyecto del que se estaba hablando, que es el de la megacárcel? Se está tratando bastante, que se ha dicho muchas cosas que son rumores solamente, ¿verdad? Porque el proyecto sigue en pañales. Vamos a ver, yo creo que Costa Rica debe, mucho antes de que se hiciera el préstamo del BID, ¿verdad? Donde se hicieron las UAI, las unidades de atención integral y otras cosas que se hicieron. Desde ahí se debió haber previsto qué tipo de construcción se requería y para qué tipo de población. Con los centros penales que hay hoy, yo creo que hubiese sido mejor tener espacios con más cantidad de gente, pero de mínima contención, para poder hacer una distribución o agrupamiento de personas con cierto tipo de capacidades. Costa Rica no necesita tanto espacio para población de máxima seguridad, sino más bien para los de mínima contención. Y los gastos hubiesen sido diferentes. Pero bueno, y ahora todo el mundo apuesta a que Bukele hizo un trabajo importante y todos los países deberían de seguir ese patrón. Pero es que nadie puede comparar la criminalidad de El Salvador con la del resto de América Latina. Tal vez podríamos pensar que Brasil, ¿verdad? Por el tema, digamos, de lo que ocurrió en las favelas. Pero ya del resto de los países, no. Pero bueno, es que no podría darse el lujo, digamos, Bukele o otros presidentes que estuvieran en El Salvador de permitir lo que hacían las maras, ¿verdad? Y entonces él tomó la decisión de lo que hizo. Pero replicarlo de esa misma manera en Costa Rica, pues, no sé. Yo creo que no es lo pertinente. Habría que ver si también es pertinente otras cosas que han estado pasando, digamos, ahí. O sea, todos los privados de libertad del SECOP están con una orden judicial, ¿no? Entonces, nosotros podríamos correr ese riesgo de que cualquier policía, porque no les guste uno, lo meta a la cárcel y sin orden judicial está en la cárcel. Y ese riesgo nos vamos a tomar nosotros sencillamente por imitar una situación. Yo creo que no. Si usted me pregunta sobre la cárcel, yo creo que sí es necesario hacerla, pero para bajar la sobrepoblación, no para llenarla. Para bajar el hacinamiento. Ajá, porque ya eso está terrible. O sea, hay espacios donde hay capacidad para 20 y duermen 80. Y además lo otro es que también no está alcanzando la comida. Ya hay gente que no está comiendo. La cantidad no es la misma y la calidad es peor. Entonces, yo creo que deberían de prestarle atención a ese tipo de cosas. Ahora, lo que pasa es que igual tiene que haber una reforma más estructural, más fuerte, más grande. Tiene que haber un tema entre lo policial y lo judicial. No sé, que de pronto no todos los casos que detiene la policía tienen que ir a prisión, pero tampoco no todos los que llegan a un despacho judicial deberían salir. Yo creo que ahí hay que ajustar cosas, pero bueno, eso es algo que en algún momento tiene que darse. Y bueno, así como estamos, pues yo creo que está lejos, ¿no? Porque hay una polarización, digámoslo así, entre el gobierno y el Poder Judicial, y eso también nos puede afectar en la parte de lo operativo, de lo que va a hacer seguridad pública, de lo que puede hacer el organismo de investigación judicial y de lo que vaya a hacer el sistema penitenciario.
Sí, yo creo que hay muchas cosas como que barajar y realmente, obviamente, los candidatos a la presidencia mencionan este proyecto, ¿verdad? Por una cosa de marketing, de atraer, ¿verdad? Pero hay mucha tela que cortar. Bueno, don Luis, vamos llegando al final. Ha sido un gusto increíble tenerte acá. Me siento muy afortunado de traerte, una persona con demasiados conocimientos y con una trayectoria increíble. Muchísimas gracias por la invitación, ¿no? A ver, yo no digo que hay muchísima gente que trabaja en el sistema penitenciario que igual se ha entregado. Lo que pasa es que algunos nos hemos visibilizado un poquito más que otros, pero que los hay. Mañana vamos a tener un encuentro de los jubilados del sistema penitenciario y ahí van a estar personas que le dieron al sistema penitenciario muchísimas cosas, qué sé yo, Mariano Barrantes, Guillermo Arroyo, Gerardo Villalobos, mucha gente, la verdad, Eugenio Polanco, Alexander Obando, bueno, podría decirle de mucha gente, pero que sí, que todavía estamos pensando en que el sistema penitenciario de hoy debe cambiar, pero bueno, eso es parte. Muchísimas gracias ayer también por ser el patrocinador número 1 de este podcast. Gracias a la gente que se conecta fielmente para sintonizar un episodio más. Ya vamos llegando al final de año, ya vamos ya terminando episodios, pero créanme que todavía quedan varios, serán unos 5 o 6 episodios más. Bueno, muchísimas gracias, don Luis. No, un gusto, muchísimas gracias. Contiene el gueto en los barrios marginales donde todo tipo de drogas y las armas son letales, donde